El descubrimiento del secreto. Recuerdo claramente la sensación de vacío que sentía en mi vida antes de descubrir el secreto. En aquel entonces, vivía atrapado en una rutina monótona que parecía no llevarme a ninguna parte. Mis días transcurrían como una especie de repetición infinita: despertarme, ir al trabajo, volver a casa, dormir, y así sucesivamente. Mi mente estaba invadida por pensamientos negativos, frustraciones y constantes dudas acerca de mí mismo. Sentía que algo faltaba, pero no sabía exactamente qué era. Me encontraba en un callejón sin salida, en donde no veía forma de mejorar mi situación económica ni emocional, y todo lo que hacía parecía solo empeorar las cosas. Aunque no lo reconocía abiertamente, me había convertido en un imán de malas experiencias. Mis conversaciones eran quejas interminables sobre lo difícil que era todo, desde encontrar un buen empleo hasta mantener relaciones personales armoniosas. Cada vez que intentaba avanzar hacia algo que deseaba, parecía que la vida se encargaba de ponerme obstáculos difíciles de superar. No entendía por qué todo parecía ir tan mal. Mi salud empezó a resentirse, sentía estrés, ansiedad y una profunda tristeza que no podía explicar claramente. Había llegado a creer que simplemente no tenía suerte, y que la vida estaba diseñada para ser una lucha constante. Fue en medio de esa oscura y desesperanzada etapa que sucedió algo inesperado. Una tarde, al salir del trabajo, decidí dar un paseo por una pequeña librería cerca de casa. Siempre he tenido la costumbre de refugiarme en los libros cuando siento que pierdo el rumbo. Mientras caminaba distraído entre los estantes, mi atención se dirigió hacia un libro con una cubierta llamativa y un título simple pero enigmático: El secreto. Algo en mí resonó profundamente con ese título, como si hubiese estado esperándolo por mucho tiempo. Lo tomé con cierta curiosidad y lo abrí al azar, encontrando frases que me parecieron profundamente significativas desde el primer momento. Frases que hablaban del poder oculto que todos llevamos dentro, de la importancia de nuestros pensamientos, y de cómo cada ser humano es creador directo de su realidad. Decidí comprarlo sin dudarlo mucho, aunque en ese momento no sabía realmente qué esperar. Esa noche, al llegar a casa, no podía quitarme el libro de la mente. Sentí una necesidad irresistible de comenzar a leerlo inmediatamente. Lo abrí y desde la primera página, sentí como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura en la que había vivido toda mi vida. Las palabras de Eran de Virne eran claras, sencillas, pero increíblemente profundas. El secreto revelaba algo que me parecía haber conocido siempre, pero que de alguna forma había olvidado: que mis pensamientos tenían un poder extraordinario para transformar mi realidad. Fue impactante comprender por primera vez que todo lo que había experimentado hasta ese momento era producto directo de mis pensamientos dominantes. Entendí que las cosas negativas y frustrantes que constantemente se repetían en mi vida no eran simple casualidad ni mala suerte, sino manifestaciones directas de mi propia energía negativa. Era yo mismo quien estaba creando y atrayendo esas situaciones. Esta revelación fue inicialmente dura, porque implicaba asumir la responsabilidad absoluta por todo lo que había vivido hasta ese punto. Sin embargo, también sentí una extraña emoción al darme cuenta de que, si mis pensamientos habían creado todo lo negativo, también podrían crear lo positivo. La idea central del libro era clara: existe una ley universal llamada la ley de atracción, que establece que atraemos a nuestras vidas todo aquello en lo que pensamos constantemente, ya sean cosas positivas o negativas. La autora explicaba con detalle cómo nuestros pensamientos se convierten en frecuencias energéticas que el universo percibe y devuelve en forma de situaciones, personas y experiencias. Si enviamos frecuencias positivas, atraeremos positividad. Si enviamos frecuencias negativas, inevitablemente atraeremos experiencias negativas. Para mí, aquello fue como descubrir un manual de instrucciones para vivir que nunca había tenido antes. Mi emoción fue tan intensa que apenas pude dormir esa noche. Me quedé leyendo hasta altas horas de la madrugada, subrayando cada frase, tomando notas y reflexionando sobre todo lo que había sucedido en mi vida hasta ese momento. Vi claramente patrones negativos que siempre se repetían, entendí cómo mis pensamientos de carencia habían atraído constantemente problemas económicos, y cómo mis pensamientos de inseguridad habían saboteado mis relaciones. Sentí una mezcla de tristeza y entusiasmo: tristeza por el tiempo perdido en patrones negativos y entusiasmo porque ahora sabía exactamente cómo cambiarlo. Al día siguiente, desperté con una energía renovada. Decidí hacer un compromiso conmigo mismo de aplicar todo lo aprendido en el libro de inmediato. Mi primer desafío fue ser consciente de mis pensamientos negativos y comenzar a sustituirlos por positivos. Al principio, esta tarea resultó mucho más difícil de lo que imaginaba. Me sorprendió ver lo automático que era para mí pensar negativamente sobre casi cualquier situación cotidiana. El tráfico, la economía, mi trabajo, la salud,
Incluso el clima parecían ser temas para generar negatividad en mí. Me di cuenta rápidamente de que cambiar esto no sería una tarea fácil ni inmediata, sino un proceso que requeriría disciplina y persistencia. Durante los primeros días, el ejercicio más revelador fue simplemente observar mis pensamientos. Comencé a notar la cantidad enorme de ideas negativas que ocupaban mi mente durante la mayor parte del día. Al hacerlo, entendí por qué había atraído tantas situaciones desfavorables en mi vida. Poco a poco, comencé a tomar conciencia y a reemplazar esos pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Al principio, sentía cierta resistencia interna, como si estuviera engañándome a mí mismo. Pero recordaba constantemente lo que Rand explicaba en el libro: la ley de atracción responde a lo que siento profundamente, no solo a palabras vacías. Debía acompañar mis pensamientos con sentimientos genuinos de gratitud y confianza en que merecía lo mejor. Durante las semanas siguientes, me propuse pequeños retos personales para probar la eficacia del secreto en mi vida cotidiana. Comencé visualizando situaciones simples como encontrar estacionamiento fácilmente o recibir buenas noticias inesperadas. Para mi sorpresa, los primeros resultados positivos llegaron rápidamente. En poco tiempo, noté que empezaba a atraer circunstancias favorables en cosas aparentemente triviales, pero significativas para mí en ese momento. Esto fortaleció mi confianza en el poder de mis pensamientos y me motivó a seguir profundizando en esta práctica. Sin embargo, lo más impactante del descubrimiento del secreto no fueron solo esas pequeñas manifestaciones iniciales, sino la transformación interior que comenzaba a experimentar. Poco a poco, sentí cómo mi estado de ánimo mejoraba, cómo la ansiedad disminuía y cómo mi actitud ante la vida se tornaba más optimista y abierta. Me sentía más ligero, más esperanzado y especialmente más conectado conmigo mismo y con mis sueños. Me di cuenta de que esta transformación interna era fundamental, pues como aprendí en el libro, solo cuando cambiamos interiormente podemos reflejar esa nueva realidad externamente. Entendí profundamente que el primer paso para transformar mi vida era cambiar radicalmente mi enfoque mental y emocional. Había comenzado a dominar un poder que antes desconocía por completo, y ya no podía volver atrás. Este primer encuentro con el secreto no solo marcó el inicio de un proceso de transformación increíble, sino que también me hizo sentir responsable, empoderado y sobre todo consciente de que yo era el verdadero creador de mi realidad. Ahora, consciente de este inmenso poder que tenía en mis manos, estaba listo para explorar más profundamente cómo usarlo de manera práctica y eficaz en cada área de mi vida. Con esta nueva mentalidad y la certeza absoluta de que podía manifestar mis deseos, decidí dar el siguiente paso y comenzar a aprender cómo dominar las técnicas específicas que Rand de Virne proponía para hacer realidad mis sueños. Mi viaje apenas comenzaba, y lo que vendría después sería aún más revelador. Estaba decidido a descubrir hasta dónde podía llegar aplicando este maravilloso secreto que acababa de encontrar. Aprendiendo a usar el poder de la ley de atracción. Después del profundo impacto que tuvo en mí el descubrimiento del secreto y de entender cómo mis pensamientos eran los responsables directos de mi realidad, decidí comenzar un proceso mucho más profundo y práctico para poner a prueba lo aprendido. Me sentía entusiasmado, pero al mismo tiempo sabía que cambiar toda una vida de pensamientos negativos no sería un proceso fácil ni rápido. Estaba consciente de que debía aprender a usar correctamente la ley de atracción si quería manifestar cambios reales, tangibles y positivos en mi vida. Mis primeros intentos estuvieron enfocados en ejercicios simples de visualización y afirmaciones positivas. Una de las prácticas más importantes que Rand de Virne enseña en El Secreto es justamente la visualización. Imaginar vívidamente la realidad que deseas experimentar, como si ya estuviera ocurriendo en ese preciso instante. Al inicio, intenté practicar diariamente visualizando pequeños objetivos que deseaba lograr durante el día. Me concentraba en detalles específicos, sintiendo alegría y gratitud anticipada por la manifestación exitosa. Recuerdo muy bien el primer ejercicio práctico que hice con intención plena. Visualicé con total claridad que encontraba rápidamente un lugar de estacionamiento cerca de mi trabajo, algo que siempre había sido muy difícil para mí. Antes de salir de casa, cerré los ojos unos minutos e imaginé detalladamente el lugar exacto disponible para mí, sintiendo la emoción y satisfacción de haberlo conseguido. Para mi sorpresa, al llegar, encontré el sitio exactamente donde lo había visualizado. Aunque parecía una manifestación trivial, para mí fue una prueba clara y contundente de que la ley de atracción realmente funcionaba. Después de aquel primer éxito, decidí ir un poco más lejos en mis intentos. Me concentré en algo que deseaba desde hacía tiempo, una mejora inmediata en mi ambiente laboral. Mi trabajo había sido una fuente constante de estrés, discusiones y frustración durante meses. Decidí visualizar una jornada tranquila, donde la comunicación fluyera sin conflictos y donde yo pudiera sentirme relajado y satisfecho.
Usé afirmaciones positivas como, estoy rodeado de personas amables que me valoran y respetan. Mi ambiente laboral es agradable y pacífico. Me esforcé por sentir profundamente cada palabra. Ese mismo día, para mi asombro, noté un cambio evidente en la energía del lugar. Mis compañeros estaban más relajados, mi jefe parecía más comprensivo, e incluso los conflictos menores que surgieron se resolvieron rápidamente sin generar estrés. Sentí que realmente estaba logrando resultados concretos con mis visualizaciones y afirmaciones. Me di cuenta, más claramente que nunca, que mantener una vibración positiva y constante era fundamental para manifestar resultados reales. Sin embargo, no todo fue sencillo. Pronto descubrí que aplicar consistentemente la ley de atracción era más complicado de lo que parecía en la teoría. En varias ocasiones, me sentía frustrado porque parecía que mis deseos tardaban demasiado en llegar, lo que generaba en mí una fuerte impaciencia. Esa ansiedad hacía que mis visualizaciones perdieran efectividad, porque al enfocarme en lo que aún no había sucedido, inconscientemente enviaba señales contradictorias al universo, basadas en la carencia y la impaciencia. Comprendí entonces que la ley de atracción respondía no solo a mis pensamientos conscientes, sino también a mis emociones profundas. Si sentía ansiedad o desesperación, eso significaba que, en el fondo, dudaba de la manifestación del deseo. Rand de Virne lo menciona claramente en su libro. Para que algo se manifieste es crucial creer plenamente que ya está hecho, que ya es real, incluso si aún no se ha materializado frente a mis ojos. Entendí que el verdadero desafío era mantener esa convicción absoluta, esa certeza interna, aun cuando la realidad física todavía no reflejara mis deseos. A partir de entonces, empecé a practicar no solo afirmaciones positivas, sino ejercicios de gratitud constante. Cada día me tomaba unos minutos para agradecer profundamente las cosas que ya tenía, por más simples que fueran. La gratitud se convirtió rápidamente en mi herramienta más poderosa para elevar mi frecuencia emocional y mantenerme en una vibración positiva constante. Descubrí que cuanto más agradecido estaba, más fácil me resultaba visualizar mis deseos con naturalidad y convicción profunda. A medida que avanzaba, comencé a usar también técnicas específicas recomendadas por el libro para potenciar aún más mis manifestaciones. Una de las más importantes fue la creación de un tablero de visión, también llamado Vision Board. Este tablero consistía en una colección visual clara de las cosas, situaciones o experiencias que deseaba atraer a mi vida. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí al elaborarlo. Coloqué fotos recortadas de revistas que representaban mi situación ideal, una casa cómoda y acogedora, estabilidad económica, viajes, relaciones saludables y armoniosas, y una salud excelente. Cada noche antes de dormir, dedicaba unos minutos a observar mi tablero, concentrándome en sentir la alegría y satisfacción de tener esas cosas ya manifestadas en mi vida. En poco tiempo, me di cuenta de que este ejercicio fortalecía significativamente mi capacidad para mantener una emoción positiva constante. El tablero se convirtió en una referencia diaria poderosa que me recordaba constantemente mis objetivos y me mantenía enfocado en lo que realmente quería atraer, evitando caer en pensamientos negativos o dudas. Otro de los ejercicios que aprendí a usar con gran eficacia fue escribir diariamente afirmaciones en un cuaderno especial. Cada día escribía frases en tiempo presente que reflejaban exactamente lo que quería manifestar. Algunas de las afirmaciones que más repetía eran: soy abundante y próspero, tengo relaciones armoniosas, mi salud es perfecta y cada día mejora más. Al principio, escribir estas frases me generaba cierta incomodidad porque sentía que no eran del todo ciertas todavía, pero rápidamente aprendí a entenderlas como realidades anticipadas, ya existentes en mi energía. Mis afirmaciones se volvieron tan importantes como mi visualización. Noté que, mientras más consistentemente las escribía y las repetía mentalmente, más fácil era para mí mantener la creencia interna de que eran ciertas. Empecé a ver pequeños cambios en mi realidad cotidiana que coincidían perfectamente con mis afirmaciones diarias. Cada logro, por mínimo que fuera, reforzaba mi convicción en la ley de atracción y me animaba a seguir avanzando con más confianza y determinación. Durante todo este proceso, también experimenté desafíos internos constantes, especialmente lo relacionado con mantener mi vibración positiva en momentos difíciles. Descubrí que cuando algo salía mal o cuando enfrentaba algún problema, tendía rápidamente a caer en pensamientos negativos y pesimistas. Para superar esto, aprendí a reconocer rápidamente esos momentos de baja frecuencia emocional y a detenerlos antes de que se convirtieran en patrones recurrentes. Me repetía constantemente: esto es solo temporal, todo está fluyendo a mi favor. Con el tiempo, este ejercicio se volvió cada vez más automático y efectivo. Aprendí también que era fundamental mantener una actitud relajada frente a mis deseos.
Grande Virne enfatiza la importancia de soltar y confiar en el universo después de realizar cualquier visualización o afirmación. Entendí que, una vez hecha la petición clara y enviada la energía adecuada, lo mejor que podía hacer era simplemente permitir que las cosas fluyeran naturalmente, confiando plenamente en que lo deseado llegaría en el momento perfecto y exacto. Poco a poco, todas estas prácticas comenzaron a transformar profundamente mi vida diaria. Aunque en esta etapa aún manifestaba principalmente pequeñas cosas, estos logros iniciales fueron cruciales para construir una confianza absoluta en mi capacidad para crear realidades mayores y más significativas. Mi entusiasmo por profundizar más en este fascinante proceso crecía día tras día. Estaba ansioso por aprender cómo llevar esta maravillosa ley aún más lejos, aplicándola no solo en situaciones específicas, sino en todas las áreas importantes de mi vida, desde la salud hasta la prosperidad económica y mis relaciones personales. Sabía que estaba listo para explorar profundamente cada uno de esos aspectos, aplicando el secreto de manera integral y transformadora, llevándolo mucho más allá de lo que había imaginado hasta ese momento. Profundizando en el uso cotidiano del secreto. Una vez que había logrado dominar las técnicas básicas del secreto, comprendí que la verdadera magia ocurría al llevar la ley de atracción más allá de ejercicios aislados. Ya no me bastaba con manifestar pequeños deseos cotidianos, necesitaba aplicar ese conocimiento profundamente en todas las áreas esenciales de mi vida. Mi experiencia inicial me había demostrado que esto era posible, pero ahora estaba decidido a convertirlo en un hábito permanente, una forma natural de vivir cada día. La primera área que abordé de forma consciente fue mi salud. Durante años, había lidiado con molestias físicas que, aunque no eran graves, afectaban considerablemente mi calidad de vida. Había intentado distintos tratamientos y remedios sin resultados duraderos, así que decidí aplicar conscientemente el secreto para sanar mi cuerpo desde adentro hacia afuera. Cada mañana, justo después de despertar, practicaba una visualización intensa, imaginando claramente cómo mi cuerpo se restauraba completamente, lleno de energía, vitalidad y bienestar. Complementaba estas visualizaciones con afirmaciones diarias. Mi cuerpo está sano y fuerte, me siento lleno de energía y vitalidad, cada célula de mi cuerpo vibra en perfecta armonía. Inicialmente, sentí cierta resistencia, porque mi mente racional intentaba recordarme constantemente que mis síntomas seguían ahí. Pero aprendí que la clave era ignorar temporalmente las evidencias físicas y centrarme exclusivamente en la imagen positiva y saludable que deseaba crear. Poco a poco, noté cambios sorprendentes en mi cuerpo. Primero, mi energía aumentó notablemente y luego, gradualmente, los síntomas físicos que me habían acompañado durante años comenzaron a disminuir hasta desaparecer por completo. Esta experiencia me convenció definitivamente de que mi salud física dependía en gran medida de mis pensamientos y emociones. Comencé entonces a explorar técnicas más específicas, como expresar gratitud por cada órgano de mi cuerpo, agradeciendo su funcionamiento perfecto, aunque inicialmente esto pudiera parecer extraño o incómodo. Al hacerlo consistentemente, sentí una conexión profunda con mi cuerpo que jamás había experimentado antes. Mi salud no solo mejoró físicamente, sino que mi bienestar emocional y mental alcanzó niveles nunca imaginados. Me sentía más ligero, más feliz y, sobre todo, plenamente empoderado al saber que tenía control absoluto sobre mi bienestar. Inspirado por estos resultados tan significativos en mi salud, decidí entonces llevar el poder del secreto a mis relaciones personales. En aquel entonces, mis relaciones familiares y sociales no eran exactamente armoniosas. Constantemente vivía pequeñas discusiones, desacuerdos o momentos incómodos con personas cercanas. A menudo sentía que los demás no me comprendían, y yo mismo me aislaba para evitar conflictos innecesarios. Ahora entendía claramente que, si mi energía negativa era capaz de generar tensión en mis relaciones, una energía positiva podría sanarlas y mejorarlas radicalmente. Comencé visualizando encuentros armoniosos con mis seres queridos. Antes de cada reunión familiar o social, imaginaba con detalle cómo nos reíamos, conversábamos con alegría y cómo reinaba la paz y la comprensión mutua. También comencé a repetir mentalmente afirmaciones sobre mis relaciones. Estoy rodeado de amor y comprensión, mis relaciones son armónicas y felices. Al hacerlo, pude notar rápidamente cómo la energía en cada interacción mejoraba significativamente. Las personas cercanas a mí parecían responder automáticamente a mi nueva frecuencia energética, las tensiones disminuyeron, y muchas relaciones difíciles comenzaron a fluir naturalmente hacia un estado de armonía sorprendente. La transformación en mis relaciones fue profunda y evidente. Poco a poco, quienes me rodeaban comenzaron a notar estos cambios positivos. Algunos familiares incluso mencionaron directamente lo diferente que parecía yo ahora, más abierto, más paciente y mucho más feliz.
Estos comentarios reforzaron mi convicción de que el cambio energético interior se reflejaba inevitablemente en mis relaciones exteriores. Me sentía profundamente agradecido por esta nueva forma de conectar con las personas que amaba, y entendí que mantener esta energía positiva requería atención diaria y consciente. Luego, llegó el momento de abordar uno de los desafíos más significativos en mi vida hasta entonces, la prosperidad económica. Durante años había batallado con la escasez económica, viviendo en constante preocupación y estrés sobre cómo llegar al final del mes. Había interiorizado ideas negativas sobre el dinero desde pequeño, creyendo que era escaso, difícil de obtener, y que solo podía lograrse con sacrificios extremos. Decidí cambiar radicalmente esta creencia limitante aplicando la ley de atracción con total enfoque. Me comprometí a realizar diariamente visualizaciones profundas donde me veía disfrutando de abundancia económica. Me imaginaba revisando mi cuenta bancaria y viendo cifras que me llenaban de tranquilidad y alegría. También visualizaba detalles específicos como comprar lo que deseaba sin preocuparme por su costo, viajar a lugares soñados o ayudar económicamente a personas que amaba. Estas visualizaciones no solo estaban llenas de imágenes mentales, sino también de sentimientos intensos de gratitud y satisfacción anticipada. Para reforzar mi práctica, diariamente repetí afirmaciones específicas sobre la abundancia. Soy próspero y abundante, el dinero llega a mí fácil y continuamente, mi vida está llena de oportunidades económicas. Inicialmente, sentí cierta incomodidad al hacer esto, porque mis circunstancias aún no reflejaban esta realidad deseada. Sin embargo, aprendí a confiar profundamente en que estas afirmaciones eran semillas plantadas en el campo energético universal, destinadas a florecer tarde o temprano en mi vida. Para mi sorpresa, después de algunas semanas constantes en esta práctica, comenzaron a suceder cosas increíbles. Oportunidades inesperadas llegaron a mí, incluyendo una mejora laboral significativa, proyectos adicionales que aumentaron mis ingresos y personas que espontáneamente ofrecían ayuda económica o consejos valiosos para manejar mejor mis finanzas. Aunque estos logros iniciales eran aún moderados, fueron señales claras de que mi vibración energética sobre la prosperidad estaba cambiando profundamente. Además, decidí llevar la ley de atracción aún más lejos, practicando la generosidad consciente. Cada vez que gastaba dinero o pagaba algo, lo hacía con gratitud sincera y profunda, convencido de que al hacerle estaba abriendo las puertas a más abundancia. Esta práctica sencilla pero constante fue extraordinariamente efectiva para mantener mi vibración elevada sobre el dinero, disipando gradualmente mis antiguos temores y ansiedades relacionadas con la economía. Durante este proceso, también cometí algunos errores. A veces, mi mente regresaba a viejas creencias limitantes o a pensamientos negativos sobre escasez, especialmente cuando enfrentaba gastos inesperados o situaciones difíciles. Aprendí rápidamente que la clave para superar estos momentos era reconocer inmediatamente esos pensamientos negativos y reemplazarlos por afirmaciones positivas. Me recordaba constantemente que la abundancia era infinita, y que yo estaba conectado permanentemente con ella. Cada área que abordaba aplicando el secreto experimentaba cambios profundos y permanentes. Mi salud, mis relaciones y mi prosperidad económica mejoraban notablemente, y lo que antes parecían logros aislados, ahora formaban parte integral de mi vida cotidiana. Ya no dudaba del poder del secreto, porque lo experimentaba claramente en cada aspecto de mi existencia. Ahora que había experimentado cómo la ley de atracción podía transformar completamente mi vida en estos tres aspectos fundamentales, sentía una certeza absoluta de que mi realidad estaba cambiando de manera definitiva. Mi próximo paso era reflexionar profundamente sobre todo lo vivido, sobre cómo había integrado plenamente estos conocimientos en mi vida, y especialmente sobre cómo podía mantener esta energía elevada permanentemente. Mi camino había cambiado radicalmente, y ahora estaba listo para llevar este nuevo estilo de vida aún más allá, profundizando aún más en el verdadero poder del secreto. Transformación total y reflexiones finales. Después de aplicar con constancia y profunda convicción la ley de atracción en áreas esenciales como mi salud, relaciones personales y prosperidad económica, finalmente pude apreciar claramente los resultados profundos que el secreto había traído a mi vida. Ahora vivía en una realidad completamente distinta a la que experimentaba antes de conocer esta maravillosa ley universal. Había pasado de ser alguien atrapado en la negatividad y las limitaciones, a convertirme en una persona plena, feliz y consciente del inmenso poder que residía dentro de mí. Esta transformación no había ocurrido de la noche a la mañana, ni había sido sencilla. Pero precisamente en este proceso entendí una lección valiosa. El verdadero cambio ocurre primero dentro de uno mismo. Al cambiar mis pensamientos y emociones, inevitablemente había cambiado mi realidad externa. Esta comprensión profunda me brindó un sentimiento indescriptible de libertad y empoderamiento.
Por primera vez, me sentía plenamente responsable de mi vida, reconociendo que el destino no era algo impuesto desde fuera, sino una creación consciente que dependía exclusivamente de mí. Uno de los cambios más notorios que experimenté fue mi nuevo estado emocional permanente. Antes vivía preocupado, ansioso y estresado, con emociones negativas constantes que generaban un círculo vicioso difícil de romper. Ahora, por el contrario, vivía predominantemente en gratitud, alegría y serenidad. La gratitud se convirtió en mi compañera diaria más importante, transformando radicalmente mi percepción del mundo. Comencé a apreciar profundamente cosas que antes ni siquiera notaba: el amanecer, la sonrisa de una persona desconocida, la tranquilidad de una tarde libre. Este simple cambio de percepción multiplicaba constantemente mi felicidad. Con el tiempo, esta transformación emocional interna empezó a reflejarse claramente en mi entorno inmediato. Mi salud, que años atrás había sido fuente de preocupación constante, ahora era excelente. Gozaba de energía abundante, vitalidad continua, y experimentaba una sensación profunda de bienestar físico y emocional que me acompañaba diariamente. Las molestias y los síntomas recurrentes del pasado desaparecieron completamente, sustituidos por una sensación permanente de armonía física y mental. Este bienestar integral se convirtió en un recordatorio constante del poder que mis pensamientos tenían para sanar mi cuerpo. En mis relaciones personales, los cambios también habían sido radicales y definitivos. Ahora disfrutaba de vínculos sinceros, saludables y llenos de respeto mutuo. Las discusiones y tensiones del pasado se habían convertido en recuerdos distantes, reemplazados por conversaciones positivas y encuentros llenos de alegría genuina. Las personas cercanas parecían reflejar naturalmente mi nueva energía, creando un ambiente social lleno de armonía y comprensión profunda. Era evidente que al transformarme yo mismo, inevitablemente había transformado todas mis relaciones. En cuanto a la prosperidad económica, experimentaba ahora una abundancia constante y fluida, algo que en el pasado habría considerado imposible. El estrés y la preocupación por el dinero se habían convertido en emociones completamente ajenas a mi vida cotidiana. Había aprendido a relacionarme con el dinero desde un estado de confianza absoluta, disfrutando plenamente del flujo natural de la abundancia en todas sus formas. Esto no significaba que nunca enfrentara desafíos económicos, sino que ahora los manejaba desde la certeza interna de que el universo siempre respondía positivamente a mi vibración energética. Mirando atrás, pude identificar claramente cuáles habían sido las claves para lograr esta transformación total y permanente en mi vida. Primero, la práctica constante y diaria de visualizaciones positivas y detalladas. Descubrí que cuanto más específica y emocionalmente intensa era mi visualización, más rápido y contundente se manifestaba mi deseo. Segundo, la gratitud como hábito cotidiano. Sentir gratitud sincera por todo lo que ya tenía y por lo que aún estaba por llegar, había sido decisivo para mantener una frecuencia elevada y constante. Tercero, la convicción absoluta. Entendí profundamente que la duda era la enemiga más poderosa de la ley de atracción, mientras que la certeza y la confianza eran sus aliados más importantes. Al eliminar la duda y cultivar diariamente la confianza plena en mis visualizaciones y afirmaciones, había acelerado significativamente mis manifestaciones. Esta fue una de las lecciones más valiosas que integré en mi vida diaria y que ahora aplicaba naturalmente en todas mis decisiones y acciones. A medida que profundizaba en esta práctica diaria, surgieron en mí reflexiones aún más profundas sobre la importancia de cuidar constantemente mis pensamientos y emociones. Entendí que mantener una frecuencia positiva no era algo circunstancial o pasajero, sino un compromiso continuo conmigo mismo. Aprendí a reconocer rápidamente cuando mis emociones bajaban su frecuencia y a corregir inmediatamente cualquier pensamiento negativo antes de que tomara fuerza. Este hábito constante me permitió mantener una armonía interna que, a su vez, atraía constantemente situaciones armoniosas a mi vida. Una de las grandes revelaciones que tuve en este camino fue descubrir que todos poseemos dentro de nosotros un poder ilimitado para transformar nuestra realidad. Antes había creído que solo unos pocos tenían suerte o talento suficiente para lograr sus sueños. Ahora comprendía claramente que ese poder estaba disponible para todos por igual. Este entendimiento me generó un deseo profundo y auténtico de compartir mi experiencia con otros, motivándolos a explorar esta maravillosa herramienta que yo mismo había descubierto y aplicado exitosamente. A quienes decidían iniciar el camino del secreto, siempre les recomendaba empezar con pequeños pasos, visualizando deseos simples, pero intensamente emocionales. Sabía, por experiencia propia, que estos logros iniciales eran fundamentales para generar la confianza necesaria para manifestar sueños mayores. Les aconsejaba también cultivar la paciencia y la confianza absoluta en el proceso,
comprendiendo que el universo siempre respondía positivamente, aunque no siempre en el tiempo exacto o de la manera esperada. Otra reflexión profunda que surgió en mí fue la importancia de soltar el apego hacia el resultado. Descubrí que cuando visualizaba con alegría y entusiasmo, pero luego dejaba ir el resultado y confiaba plenamente en el universo, mis deseos se manifestaban con más rapidez y precisión. Entendí que el apego y la ansiedad bloqueaban la manifestación porque generaban una energía de carencia. En cambio, soltar con confianza abría completamente las puertas a que la ley de atracción trabajara libremente a mi favor. Además, comprendí que mantener viva la energía del secreto requería constancia diaria, pero sin caer en una actitud rígida. Convertí mis prácticas de visualización y gratitud en hábitos placenteros, actividades que disfrutaba profundamente. Así, nunca sentí que se trataba de una obligación o esfuerzo, sino de un ritual diario lleno de alegría y satisfacción. Esto hizo que mi energía positiva fluyera naturalmente, haciendo que el proceso fuera completamente natural y espontáneo. Finalmente, lo más importante que aprendí fue que el secreto no era simplemente una herramienta para obtener cosas materiales o resultados específicos, sino un camino profundo de autoconocimiento y crecimiento personal. Cada deseo manifestado, cada meta alcanzada, era en realidad una manifestación externa de mi crecimiento interno. Entendí claramente que el verdadero propósito del secreto era ayudarme a reconectarme con mi propio poder creativo, a reconocer mi esencia espiritual y a vivir en completa alineación con la abundancia infinita del universo. Hoy puedo decir con absoluta certeza que descubrir y aplicar el secreto transformó mi vida para siempre. Pasé de vivir atrapado en limitaciones, frustraciones y negatividad, a experimentar plenamente la felicidad, abundancia y armonía en cada área de mi existencia. Ahora sé que este poder está siempre disponible para mí, y que depende solo de mí mantenerlo activo y consciente. Si tú también deseas transformar tu vida, te invito a que explores el secreto, a que comiences a aplicarlo desde ahora mismo, con convicción y alegría. Recuerda que tú eres el creador absoluto de tu realidad, y que el universo siempre responderá a lo que pienses y sientas profundamente. Tu vida puede cambiar, tal como lo hizo la mía, y esta transformación maravillosa comienza con un solo pensamiento positivo. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de El Secreto, deja tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.